hablaremos del terrible asesinato de una estrella en ascenso, una joven que estaba comenzando a conquistar Hollywood y que se topó con un hombre que se obsesionó demasiado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Dorothy nació el 28 de febrero de 1960 en Vancouver, Columbia Británica, en Canadá. Fue la mayor de los 3 hijos de un matrimonio de inmigrantes holandeses que llegaron a Estados Unidos buscando el famoso sueño americano. Cuando todavía era una niña, su padre abandonó a la familia y su madre tuvo que ingeniárselas para sacar adelante a sus hijos sola. Mientras terminaba los estudios de secundaria para ayudar a los gastos del hogar, la adolescente tomó un trabajo a tiempo parcial en una cadena de heladerías. Fue en ese establecimiento donde el destino quiso que se cruzara en el camino un hombre, el cual cambiaría su vida para siempre. El sujeto era Paul Leslie Snyder, un hombre muy conocido en las calles de Vancouver, especialmente en la zona marginal de la ciudad donde se crió. Paul nació el 15 de abril de 1951, en el seno de un hogar de padres judíos. Al igual que Dorothy, Paul tuvo una infancia complicada. Sus padres se separaron cuando era niño. Tenía un aspecto raquítico, y su ascendencia judía lo convirtió en blanco de las burlas de otros chicos del barrio. El joven optó por dejar los estudios sin culminar ni siquiera la primaria, y comenzó a ganarse la vida por su cuenta. Para sobrevivir en las calles se inventó un personaje, y quería que lo llamaran el chulo judío. Adoptó la imagen estereotipada de un proxeneta de viejas series y películas. Llevaba estrambóticas joyas, un abrigo de piel, un sombrero y conducía un Chevrolet Corvette de color negro, con el cual recorría los clubes nocturnos de Vancouver, en busca de mujeres de las cuales él pudiera aprovecharse. Era el año 1977, cuando Paul cruzó la puerta de la heladería, y sus ojos se posaron sobre la despampanante jovencita rubia que estaba trabajando en el mostrador. Ese día se las arregló para conseguir el número telefónico de Dorothy y la llamó. Según un artículo escrito por Teresa Carpenter en The Village Voice, cuando Paul vio a Dorothy exclamó que esa chica lo haría ganar mucho dinero. También dijo que finalmente había encontrado la mina de oro que tanto estaba buscando. Cuando Paul y Dorothy comenzaron su relación, ella apenas había cumplido 18 años y él tenía 26. Pero no solamente había una diferencia de edad cronológica entre ellos dos. La diferencia de la vida que había vivido Paul en las calles con la que tenía Dorothy en su casa era muy diferente. El hombre llevaba desde 1970 moviéndose por diversos clubes nocturnos. Sabía comunicarse con las personas que vendían droga en la calle, con personas de mal vivir, y además de eso también sabía cómo llegarle a las mujeres y poderlas manipular. Y esto fue lo que hizo con Dorothy. Paul tenía el sueño de llegar a Hollywood. Quería tener mucho dinero y vivir una vida de excesos. Sabía que por él mismo no podía hacerlo, y pensó que Dorothy era la mujer perfecta para él, la cual lo llevaría a un mundo de riqueza. En el año 1978 vio un anuncio. La revista Playboy estaba haciendo un concurso para encontrar a una conejita, una modelo, para la portada del 25 aniversario de la revista. Dorothy, como les dije, era muy manipulable. Según dijeron varias personas que la conocieron en esa época, ella se veía a sí misma como desgarbada y también poco atractiva. Paul comenzó a llenarla de halagos y de regalos, y la baja autoestima de la joven comenzó a sustentarse en lo que Paul pensaba de ella. Así que al final de cuentas ella cumplía todas las peticiones del hombre. Fue así con estos halagos, con estos regalos y esta manipulación que Paul consiguió que Dorothy hiciera sus primeras fotos desnudas ante un fotógrafo. Esas fotografías marcarían para siempre la vida de ambos.
En junio de 1978, Paul envió esas fotografías a la popular revista de entretenimiento para hombres. Las fotos llegaron a la sede de la publicación, y 2 meses más tarde, el 13 de agosto, Dorothy ya estaba en un vuelo rumbo a la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos. Era la primera vez en la vida que la jovencita abordaba un avión, y se le veía muy emocionada. En Playboy, una marca que trabaja con altos estándares de belleza física, estaban encantados con ella. Su impactante belleza natural prácticamente no requería retoques en las fotografías. De inmediato, una maquinaria se puso en marcha, y a los efectos de hacer su nombre más comercial, decidieron acortar su apellido, que era Hostraten, a Straten, y así fue como nació el nombre de Dorothy Straten. En ese mismo 1978, Dorothy perdió el concurso frente a una chica llamada Candy Lovin. Sin embargo, no tuvo mucho que esperar para alcanzar esa meta. Al final, en 1979, se convirtió en la Playmate del mes de agosto. De repente, el tranquilo mundo de la chica común de Vancouver dio un giro de 180 grados. Pasó de trabajar en una heladería para ayudar a su madre a tener prácticamente el mundo a sus pies. Vestía costosos vestidos, zapatos de diseñador, maquillaje, iba en vehículos de lujo, la invitaban a fiestas y bebía champaña a borbotones. Y es que poco después de la llegada de Dorothy a Los Ángeles, se convirtió en una de las caras más solicitadas de la revista. Visitaba mucho también la mansión de Playboy. Estuvo en una edición especial de la revista y se convirtió en una de las favoritas del fundador y editor de la revista, Hugh Hefner. El ascenso a la fama de Dorothy iba cada vez mejor. Cada día la joven se volvía más y más popular en Hollywood. Paul Snider tuvo que quedarse en Canadá porque no consiguió una visa para los Estados Unidos. Así que él tuvo que quedarse en su país de origen esperando noticias sobre la fama de Dorothy, algo que no le gustaba para nada. Él la veía como una presa y no la iba a dejar ir muy fácil. Ella le escribía en diversas ocasiones, también le hacía distintas llamadas. Paul le pedía que en medio de sus sesiones fotográficas ella lo llamara, que pidiera prestado el teléfono del lugar para decirle cómo iba todo. Quería tener controlado cada uno de sus movimientos. Dorothy también llegó a enviarle distintas cantidades de dinero, las cuales Paul utilizó mal ya que las invirtió en distintas cosas que no funcionaron y además de eso trataba de ganarse todavía la vida con negocios turbulentos. Al final, Paul consiguió la visa para ir a los Estados Unidos. Él quería tener a Dorothy muy vigilada. Sabía que cada vez era más famosa y no quería que en aquel país conociera a algún hombre y se olvidara de él. Al final de cuentas, para Paul, él era el creador de la fama de Dorothy. Y la chica también dijo en varias ocasiones que tenía que estar agradecida con él porque gracias a este hombre ella estaba en la posición que estaba en ese momento. Paul también comenzó a pensar al llegar a Estados Unidos que él y Dorothy debían casarse. Le propuso un matrimonio y se casaron a finales de 1979 en Las Vegas. Hugh Hefner le pidió a la pareja que mantuvieran el matrimonio en secreto. Para él, las modelos de la revista que no tenían novio y no estaban casadas eran mucho más atractivas para el público, y pensaba que Dorothy podía hacerse muy famosa entre las personas que compraban este material. Por lo cual ellos no hablaron mucho públicamente de su relación. Y para las personas cercanas era muy difícil creer que una mujer como Dorothy hubiese querido casarse por su propia voluntad con un hombre como Paul, que era a simple vista una persona aprovechada. También dijeron que era un hombre que no daba buena espina. Luego de casarse, la pareja se fue a vivir a casa de un amigo de Paul. Para ese momento, la modelo ya había comenzado a frecuentar a diferentes personalidades de la esfera hollywoodense, que vieron en ella un gran potencial para invitarla a las audiciones. A finales también de ese 1979, Dorothy apareció en una fiesta especial de disco de Playboy, la cual se emitió por la cadena ABC. Con esto comenzó a conseguir trabajos como actriz novata. Al principio fueron pequeños papeles en series televisivas como Buck Rogers y La Isla de la Fantasía.
Luego, la belleza canadiense fue considerada para algunos papeles en el cine, con pequeños roles en películas como La fiebre del patín, Americatón y Autumn Born. En mayo de 1980, Hugh Hefner anunció en una gran fiesta que Dorothy había sido seleccionada como la chica Playboy de ese año, el más alto reconocimiento que puede recibir una modelo de esa revista. Esta distinción le permitió aparecer en la portada de la edición de junio de ese año, y además recibió un premio de $200,000 en metálico, un vehículo nuevo y un sinfín de regalos. Dorothy, con apenas 20 años, se encontró de pronto en la cumbre. Luego de sus primeros pasos por la pantalla chica en papeles secundarios, llegó su gran oportunidad como figura estelar de la película Galaxina, una cinta de bajo presupuesto que narraba la historia de un robot con sentimientos que quiere proteger a la humanidad. La película pretendía ser una parodia de sagas como La Guerra de las Galaxias o Viaje a las Estrellas, pero no fue bien acogida por la crítica. Eso sí, Dorothy logró captar la atención de todos. Dorothy comenzó a compartir su tiempo como conejita en la mansión y en el Century City Playboy con su naciente carrera en la actuación. A pesar de que Paul Schneider se había convertido en su sombra, Hugh Hefner empezó lentamente a desplazarlo de la organización del trabajo de la nueva celebridad. Pero pronto entró en escena otro hombre que iba a competir con estos dos, el actor, productor y director de cine Peter Bogdanovich. Peter era un hombre muy asiduo a las fiestas que se realizaban en la mansión de Playboy, y también era una persona que tenía muy buena relación con diversas chicas del lugar. Pero una vez conoció a Dorothy, toda su atención se puso en ella. Él acababa de terminar una relación que describió como tormentosa con otra modelo, y en ese momento dijo que quería darle otra oportunidad al amor. El hombre le daba muchas atenciones a Dorothy, ponía mucho de su empeño para poder hablar con ella y llegar a conocer su historia. Esto obviamente a Paul Schneider no le gustaba para nada. Él quería siempre controlar a Dorothy y comenzó a ver a Peter como un rival. Era tanta la obsesión que estaba generando Dorothy en Peter que él le escribió un papel solamente para ella en una nueva película. Fue así como nació la cinta Todos ríen, una comedia de enredos que marcó el regreso de la leyenda del séptimo arte Audrey Hepburn, junto a Ben Gazzara y John Ritter. Esta cinta fue un paso gigantesco en la incursión de Dorothy en el mundo de la interpretación, pero nada hizo presagiar que esa sería la última vez que las cámaras capturarían la resplandeciente imagen de la joven rubia para poder proyectarla en la gran pantalla. A medida que la carrera de Dorothy iba más y más en ascenso, Paul Schneider fue dejado más y más de lado, no solamente por Dorothy, sino también por Peter y Hugh Hefner. Estos dos hombres hablaron y llegaron a la conclusión de que Paul era un lastre para la carrera de la joven rubia, así que le prohibieron la entrada a la mansión de Playboy, donde ella pasaba mucho de su tiempo ensayando y compartiendo con otras chicas. Hugh Hefner quería ser visto como el hombre que había impulsado la carrera de Dorothy, como el hombre que la había descubierto. Y para él, Paul era una persona que también quería tomar ese lugar, así que al final era un obstáculo y él quería eliminarlo, sacarlo del medio y que Dorothy se concentrara en otras cosas. Por otra parte, Peter estaba perdidamente enamorado de ella. Comenzó a colmarla de regalos, también comenzó a decirle muchas cosas buenas y a decirle que su carrera iba a ser muy buena si estaba con él. Por lo cual al final Dorothy terminó enamorándose del hombre. A Paul Schneider, además de prohibirle la entrada a la mansión de Playboy, le prohibieron llegar a los sets donde Dorothy estaba grabando. A él le daba igual y llegaba, decía que era el agente de Dorothy, que él tenía que estar cerca de ella y saber qué estaba haciendo. Pero en esas múltiples ocasiones el hombre era sacado del lugar, lo cual provocaba que cuando Dorothy estaba en su casa, ellos dos pelearan muchísimo. Dorothy le dijo que se iba a ir a Los Ángeles para poder hacer unas grabaciones de la película con Peter. Para ese momento ya Dorothy sentía que se estaba enamorando del director, así que fue allí que ella dio por terminada la relación con Paul.
Se fue a hacer las grabaciones y se supo que ella había estado durmiendo en la suite del director. Estos rumores llegaron a oídos de Paul, y cuando Dorothy regresó a su casa le dijo que era verdad y que además de eso ella quería el divorcio. Luego de pedirle el divorcio a Paul, Dorothy se mudó a casa de Peter en Bel Air. Tras su separación, el castillo de naipes que Paul había levantado en torno a Dorothy se derrumbó. No tenía empleo, no tenía la ayuda económica de ella y pronto se vio en la quiebra. Utilizó el poco dinero que le quedaba para contratar a un investigador que siguiera a Dorothy a todas partes. Sus esfuerzos por entrar de nuevo al ambiente de los famosos fueron infructuosos, ya que su chocante figura de proxeneta no era bienvenida en ninguno de los círculos sociales, donde antes se había colado gracias al vínculo que tenía con Dorothy. Desesperado, comenzó a vender todos los regalos que la joven había ganado como Playmate del año. Era el 13 de agosto de 1980 y habían pasado exactamente 2 años después de que Dorothy se había subido en un avión por primera vez. Paul deambuló por las calles de la ciudad de Los Ángeles en busca de una arma de segunda mano. Con el dinero que tenía, compró una escopeta calibre 12. Ese día que compró el arma, Paul habló con algunos de sus amigos y todo el mundo lo vio bastante inestable mentalmente. El hombre parecía muy enojado y además de eso lanzó varias amenazas en contra de Peter, en contra de Dorothy y en contra de Hugh Hefner. Decía que les iba a hacer pagar por lo que le habían hecho y por la vida que le habían quitado. Pero nadie le puso especial atención al hombre. Para todos era un hombre despechado que simplemente estaba descargándose y que jamás sería capaz de hacer verdad esas amenazas. Ese mismo día él llamó a Dorothy. Le dijo que quería reunirse con ella al día siguiente en el apartamento de los Kushner, lugar donde ellos habían estado viviendo durante toda su relación, y que como ya sabemos compartían con el Dr. Kushner y su esposa. Él le dijo que la quería ver para firmarle los papeles del divorcio. Dorothy se emocionó muchísimo. Ella para ese momento ya estaba comprometida de nuevo con Peter, y querían celebrar lo más rápido su boda. Pero no podían porque ella estaba casada y Paul se había negado las semanas anteriores a firmar los papeles del divorcio. Ella, además de eso, también quería ayudar a Paul. Sentía cierta lástima por él y quería darle mucho dinero para que él pudiera comenzar su vida de nuevo y la dejara tranquila. Para Dorothy, esa iba a ser la solución a todos sus males. Darle dinero a Paul, pedirle que firmara el divorcio y comenzar desde cero su vida con Peter. Muchas personas le advirtieron que no fuera a ese encuentro, que no aceptara verse con Paul en un lugar privado, que lo hicieran en un lugar público y que además de eso alguien la acompañara. Pero Paul explícitamente le había pedido que fuera sola. Al final Dorothy no vio otra salida y terminó aceptando. Ella llegó al lugar de manera puntual, entró al apartamento que había convivido con este hombre durante tanto tiempo. Y no se sabe exactamente lo que pasó entre ellos. Lo que sí se sabe es que unas horas después, el Dr. Kushner llegó con su esposa. Vieron fuera el automóvil de Dorothy, y cuando entraron vieron la puerta de la habitación que compartía la pareja cerrada, por lo que asumieron que se habían reconciliado y estaban allí dentro. Pero las horas fueron pasando. La pareja del Dr. Kushner y él vieron la televisión, estuvieron cocinando, lavando platos y haciendo su vida normal durante casi 12 horas en el apartamento. Pero comenzaron a sentirse extrañados. Habían tocado la puerta de la habitación, habían llamado a la pareja en varias ocasiones y ellos no respondían. Pensaban ya que algo malo había pasado. Siguieron tocando la puerta, pero al no recibir respuesta decidieron abrir. Cuando abrieron se encontraron una escena terrible. Los cuerpos de Dorothy y de Paul Snider estaban tirados en el suelo de la habitación en un charco de sangre. Obviamente llamaron a los servicios de emergencias y estos corroboraron la muerte de ambos. Según la investigación de la escena del crimen, Paul ató a Dorothy a una banca para hacer abdominales y le disparó en el rostro. Luego agredió sexualmente el cuerpo sin vida, para luego sentarse recostado en una pared y dispararse a sí mismo en la cabeza.
el Dr. Kushner fue quien llamó a Hugh Hefner para informarle de la tragedia, y fue él quien tuvo que darle la noticia a Peter, quien tuvo que ser sedado y llevado al hospital después de lo ocurrido con su pareja. La violenta muerte de Dorothy conmocionó a Hollywood y a la sociedad estadounidense en general. 2 décadas atrás ellos habían vivido un horror similar con el asesinato de Sharon Tate a mano de los seguidores de Charles Manson. Según dijeron allegados a Hugh Hefner, él sentía un apego especial por Dorothy, y fue difícil que procesara el golpe. Dijeron que nunca volvió a ser el mismo. Los acontecimientos que siguieron añadieron aún más drama al caso. Peter se encargó de organizar el funeral de su pareja, y eligió como epitafio para la lápida de mármol de la tumba de Dorothy una frase de Ernest Hemingway: «Adiós a las armas». El cuerpo de la modelo y actriz fue sepultado en California, en el mismo cementerio donde descansan los restos de Marilyn Monroe, con quien también fue comparada en vida. En 1981 se estrenó Todos ríen, el cual se convirtió en un homenaje póstumo a la joven actriz. Peter gastó todo su dinero en comprar los derechos de la película para reestrenarla en una docena de cines. Y en 1985, debido a esto, se declaró en bancarrota. Hugh Hefner y Peter dejaron de frecuentarse. Al final ellos no eran amigos. Tenían una relación de cordial rivalidad, cuando ambos tuvieron a Dorothy para llevarla a la fama. Pero esta rivalidad alcanzó niveles de enemistad, cuando Peter escribió y publicó el libro llamado El asesinato del unicornio. En este libro, Peter dio su visión sobre el crimen de Dorothy, y también arremetió contra la cultura de Playboy y el creador de la marca, el que había sido su antiguo conocido y colega Hugh Hefner. En el texto, que no recibió muy buenas críticas literarias, el hombre expuso un episodio de supuesto intento de abuso sexual, del que Dorothy había sido víctima, el cual la había empujado a casarse con Paul Snider. Una vez más, como ya había pasado en otras ocasiones, Hugh Hefner tuvo que salir a defenderse de sus detractores y de los ataques directos que recibía siempre su emporio de sexo para adultos, tras el asesinato de Dorothy. Dejó claro que el crimen no guardaba relación con la revista, sino que había tenido que ver con la ruptura del matrimonio de la joven. Luego de la muerte de Dorothy, Peter siguió en contacto con su familia y le ayudó a pagar varias clases de actuación a la hermana menor de la joven llamada Louise, quien tenía 12 años en ese momento. Curiosamente, 8 años más tarde, Peter se casó con Louise. Ella tenía 20 años y él 49, y estuvieron juntos hasta su divorcio en el año 2001. La desgarradora historia de Dorothy inspiró 2 películas. La primera fue La muerte de una modelo, del año 1981, protagonizada por Jamie Lee Curtis, y la segunda, Estrella 80. El director Bob Fosse le puso este título aludiendo a la matrícula que llevaba el automóvil de Dorothy. Esta cinta se inspiró en un artículo escrito por Teresa Carpenter, el cual ganó el premio Pulitzer, y se estrenó en el año 1983. El rol de la joven estrella recayó sobre Mariel Hemingway, una de las nietas del escritor citado en su lápida, pero fue Eric Roberts quien se llevó todos los aplausos por su magistral interpretación de Paul Snider. La música popular también rindió homenaje a la fugaz vida de la actriz. En 1983, Bryan Adams habló de ella en su canción Lo mejor está por venir. Y además su caso se menciona en el tema Californication, de la legendaria banda estadounidense los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy triste, muy lamentable. Paul Snider no soportó no tener el estilo de vida que él deseaba, porque al final muchos dicen que estaba obsesionado con Dorothy, pero también tenemos que ponernos a pensar que más allá de querer estar con Dorothy, él no quería que ella lo dejara porque le daba cierta posición, tenía dinero y él podía vivir esa vida de lujos y exceso que quería. Al final no pudo soportar que ella lo dejara, que él no pudiera tener de nuevo esta vida y que se casara con otra persona, un hecho realmente lamentable.
Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.